Hola, buen día, qué gusto saludarles nuevamente. En este espacio ahora vamos a abordar uno de los pasos para realizar el análisis de datos cualitativos, que es el proceso de reducción de la información. Anteriormente fue expuesto cómo se puede realizar este proceso de reducción de la información a través de la técnica de categorización, donde se hace el uso de códigos para poder reducir la información y posteriormente disponerlos en la matriz de triangulación de los datos. Si se hace de forma manual, el proceso se puede realizar perfectamente, sin embargo requiere de mucho trabajo y dada la gran cantidad de datos de tipo cualitativo que se pueden generar, eso puede originar que el proceso sea engorroso, confuso y que no estemos realizando un análisis correcto de la información. En ese sentido, entonces, existen herramientas electrónicas, software, que nos pueden ayudar a realizar ese proceso de reducir la información para posteriormente realizar el análisis de la misma. Les quiero mostrar entonces un ejemplo de este software que es este que ustedes están observando acá en mi barra de herramientas. Este software se llama QDA MinerLite. QDA es de Qualitative Data Analysis, análisis de datos cualitativos por sus siglas en inglés. Entonces, ustedes habrán escuchado que pues se pueden mencionar algunos por ahí como Atlas D, Vivo y incluso un software que inicié a utilizar, sin embargo discontinuaron el paquete del programa principal, que es un software era un paquete, perdón, dentro del software libre que se llama R, que es un software bastante utilizado en análisis de datos cuantitativos. Pero bien, casualmente di con este software de análisis de datos cualitativos que se llama UDA MinerLite. Es un software gratuito y para el propósito de análisis en el nivel que nosotros queremos está más que perfecto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, pues obviamente es descargar e instalar este software que les va a ayudar a reducir la información para posteriormente analizarla desde su computador. Entonces van a colocar QDA MinerLite y van a darle clic aquí en esta dirección que proviene de provalisresearch.com, que es la empresa que se encarga de desarrollar este software. Pues obviamente este software tiene una versión libre que no tiene todas las características que tiene la versión pago, pero reitero, ¿verdad? Para el propósito que nosotros queremos está más que excelente, créanme. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer para descargar este MinerLite, para descargar gratis, aquí está la instrucción. Es tan simple como llenar este instructivo y submitirlo, colocar una dirección electrónica, su nombre, correo electrónico, apellido, en fin. Cuando ustedes completen este formulario van a recibir un correo electrónico que les va a seguir dando instrucciones para que completen el paso de instalación en su computador. Es bastante simple, la verdad. Yo no lo voy a hacer en este momento porque yo ya tengo instalado el programa y no es nada complicado hacer la instalación. Tan simple como completar este formulario, ir al correo y continuar los pasos. Bien, entonces una vez que ustedes ya hayan instalado correctamente, observarán un icono quizás en la barra de herramientas, en el escritorio, o pueden buscarlo a través de acá. Esto después de que ya haya sido instalado el programa. Entonces vamos a darle doble clic para abrir el programa. Y como les digo, hay una versión, esta es la versión que vamos a utilizar, la versión gratuita. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear un proyecto que va a ser el proyecto de la reducción para posterior análisis de la información del trabajo de investigación que ustedes están realizando. Entonces yo le voy a seleccionar acá, crear un nuevo proyecto. Este software tiene la ventaja de que se puede importar diferentes extensiones o tipos de archivo para ya iniciar
con el análisis de datos. Entonces, cada uno de los equipos me hizo llegar una pequeña, una corta base de datos de los resultados de una entrevista de 15 preguntas aplicada a 5 informantes. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a importar esa información que ya está disponible en esa base de datos, que es una base de datos en Excel. Entonces voy a seleccionar importar y luego Excel. Aquí yo ya guardé la base de datos de ustedes. Hice una sola carpeta para cada equipo. Entonces esto es muy importante que ustedes trabajen de forma ordenada. Vamos a elegir este aquí, el equipo de Cristian, coordinado por Cristian, y vamos a abrir. Entonces le estamos diciendo al programa que lo vamos a alimentar al software con esta base de datos. Le vamos a dar a abrir. Ahora me está pidiendo que guarde el proyecto en el software de QDA, MainerLite. Entonces aquí me está sugiriendo un nombre. Sin embargo, yo lo voy a cambiar, ya que para que sea un nombre más significativo. Entonces le voy a colocar reducción, información. Este es el nombre que ustedes quieren. Le voy a dar guardar. Bueno, entonces acá le voy a dar directamente importar. Voy a dejar estas opciones previamente establecidas. Esto lo que me está indicando es que me va a importar toda la información, que es lo que quiero, de esta hoja. Entonces esto lo dejamos tal cual y le damos importar. Entonces ahí ya apareció, aquí está toda la información. Entonces esta es la interfaz de este software, y aquí pues de forma general nos vamos a centrar en las funciones que nos van a llevar hasta reducir la información y generar incluso gráficos que nos pueden ayudar a interpretar la información. Obviamente este programa, como les decía, pues tiene más funciones para que ustedes puedan ahondar. Sin embargo, yo les voy a mencionar las funciones en las que vamos a estar ensayando para poder realizar este proceso de la reducción de información. Entonces, acá vemos en la parte superior que tenemos los casos. Esto de los casos no son más que los informantes o la cantidad de personas a las cuales fue aplicada la entrevista. Entonces aquí yo veo, vean, tiene este menú para desplazarme hacia abajo. Yo veo que ellos lo aplicaron a 6. Es una base de datos de 6 informantes o 6 casos. Entonces acá en esta sección de documentos, esto que se observa acá, vean, estas hacen referencia a estas codificaciones, hacen referencia a las preguntas del instrumento. Entonces yo sé que este es una entrevista con 15 preguntas. Por lo tanto, entonces acá tienen que haber 15 códigos, uno para cada pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Entonces, veamos acá en esta columna. Acá yo estoy viendo la pregunta de forma íntegra. T-QU, veo que hace referencia a qué relación considera que existe entre los problemas. Es la pregunta, ¿verdad? Acá veo, es la pregunta 2. ¿Qué nuevas medidas de bioseguridad y estrategias a nivel? Acá veo la otra y así sucesivamente. ¿Cuál será el vínculo que existe? Entonces, retornemos acá. Aquí yo puedo seleccionar cuál es la pregunta que yo quiero iniciar el proceso de codificación para poder reducir la información y generar todas las categorías o subcategorías de análisis. Entonces acá esta es la respuesta del caso 1 o del informante 1 para la primera pregunta. Aquí, si doy clic acá, esta es la respuesta del informante 1 para la pregunta 2. Igual aquí, doy clic, respuesta del informante 1 para la pregunta 3. Y así sucesivamente. 1, 2, 3, pregunta 4, respuesta a la pregunta 4 para
el caso 1. Y si cambio acá, pues entonces estoy viendo la respuesta a la misma pregunta, pero aquí ya es otro caso, el caso número 2. Y luego voy a cambiar acá el caso número 3 y así sucesivamente, el caso número 5. Y luego el caso número 6 que respondió de forma igual que el caso número 5. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este proceso de, primero, recuerdan, se descompone la respuesta que nos da el informante en unidades de análisis que posteriormente son transformadas en códigos que hacen referencia a nuestra categoría y todo ese proceso se conoce como categorización y se hace por cada pregunta. Entonces, lo recomendable es que se inicie con una pregunta X y se codifiquen, se haga todo el proceso de categorización o codificación, que en el fondo es lo mismo, de todas las respuestas para una sola pregunta. ¿Por qué hacerlo así? Porque nosotros tenemos como más recientes cuáles son los códigos que se van a ir generando para cada pregunta. Entonces, la recomendación, la sugerencia es codificar por pregunta, no por entrevista, ¿ok? Por pregunta. Entonces, ya que estoy ahí, pues me voy a quedar en esta T-CU y quiero saber qué es T-CU, solamente voy acá. Me dice, ¿cuál será el vínculo que existe entre la educación y la cultura de las personas y la obediencia o desobediencia a la aplicación? Vamos a ver. A la aplicación de medidas de bioseguridad contra la COVID-19. Bueno, entonces tal cual estábamos en el ejemplo anterior. Leo la pregunta y la voy a descomponer en partes. Como os lo mencionaba en el ejemplo, pues aquel era un ejemplo ideal, ¿verdad? Pues estaba súper bien redactado y se podía identificar bien las unidades de análisis. Pero acá, esta respuesta yo la puedo resumir simplemente en un solo término. Me está hablando primero de falta de disciplina y luego dice el hondureño es indisciplinado. Entonces, yo puedo hablar de indisciplina o de falta de disciplina. Y todo esto me está hablando del mismo tema. Entonces, no tengo por qué hacer un código para esto y otro código para esto. No, puede ser uno solo. Como ustedes pueden ver, esto es algo bastante subjetivo a cada persona. Es decir, que la reducción de la información, la forma en que se haga va a depender de la persona, ¿verdad? Pero obviamente va a existir una coincidencia en el proceso, ¿verdad? Aquí, pues, depende de la persona que lo haga así, pero otra persona también va a observar que pues, no va a ser posible descomponer esta respuesta en dos unidades de análisis porque me está hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a generar yo el código? Primero, tengo que subrayar todo lo que yo quiero englobar en un solo término. Todo lo que yo quiero englobar en un solo término es todo esto. Entonces, una vez que yo ya identifiqué el tema o la unidad de análisis, que es todo este texto, voy a darle clic aquí en este más de esta punta de marcador. Le voy a dar más. Y esto, pues ya habíamos mencionado que podemos decir como falta de disciplina o indisciplina. Entonces yo me voy a quedar con falta de disciplina y voy a colocar falta de disciplina. Siempre es necesario colocar un código, la descripción para el código. ¿Por qué? Porque vamos a generar una gran cantidad de códigos que al final hay algunos que se pueden parecer y como va a ser tanta información, pues no sabremos exactamente a cuál estamos haciendo referencia, cosa que no sucede si nosotros colocamos la descripción. Entonces aquí vamos a hablar de FAL, se refiere a la falta de disciplina que las personas tienen al momento de seguir las medidas de bioseguridad. Doy una descripción, ¿verdad? Esto para efectos de ejemplo lo vamos a dejar así. Entonces acá me está pidiendo el programa que yo le dé una entrada en la cual yo voy a incluir este código, que este código, como lo veníamos mencionando anteriormente, hace referencia a una
en este caso, pues subcategoría de análisis. Entonces, pues la falta de disciplina, como este equipo en su objetivo de investigación ya tiene identificada una categoría de análisis que es el factor educativo, ¿verdad? Entonces igual me voy a mantener en esa línea y no voy a colocar factor educativo, sino para englobarlo de manera más general voy a colocar educación, que está relacionada con, es un subtema. Esas son las subcategorías de análisis, ¿verdad? Son subtemas del tema principal o son las diferentes aristas, podemos decir, que se pueden considerar cuando nosotros estamos abordando un tema y cuando estamos hablando de educación, pues la falta de disciplina hace referencia a la educación. Es un subtema que forma parte de la educación. Entonces aquí me está sugiriendo ya de antemano un color para este código. Yo puedo usar pues, una gran cantidad de colores. Vamos a mantenernos ahí y le vamos a dar OK. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, es exactamente igual a lo que nosotros estábamos haciendo ya en la presentación PowerPoint, pero que lo hacíamos a mano prácticamente, ¿verdad? A mano, pues en PowerPoint, ¿verdad? Y ya hacerlo a mano esto, pues es más difícil. Entonces, ya veo yo, miren ahí, ya he creado el código. Está dentro de la categoría de educación, el código es FAL, y aquí puedo ver otros datos más. Entonces, si le doy clic, me subraya toda la unidad de análisis o todo el tema que yo seleccioné para crear este código. Bien, entonces ya tengo analizada, no analizada, sino reducida la información para la pregunta, para la respuesta de la pregunta número 4 para el primer caso. Voy con el siguiente caso con la misma pregunta. Entonces, acá vamos a ver qué nos dice esta persona. A veces tenemos educación, pero la conciencia y el amor por los demás está perdida. Entonces, acá yo identifico que la persona está hablando de dos términos que se pueden englobar siempre en educación, pero no voy sí a descomponer en dos partes esta respuesta. La primera, entonces, toda esta parte va a hacer referencia a justamente lo que menciona, conciencia. Entonces, como ese código todavía no está incluido acá en todo mi listado de códigos, yo lo voy a generar. Le voy a dar clic aquí, más. ¿Cuál va a ser el nombre del código? Entonces voy a colocar conciencia, las iniciales de la palabra. Entonces acá igual voy a colocar en qué contexto yo lo estoy mencionando, ¿verdad? Que se refiere a la conciencia que las personas deben de tener al momento de seguir las medidas de bioseguridad. Por ahí, para ustedes completan esa parte, le voy a dar otra coloración. OK. Vean, aquí ya automáticamente se genera ese código. Si lo subrayo aquí, veo cuál es la unidad de análisis que yo incluí. Y toda esta otra parte, el amor por los demás está perdido, al igual que la conciencia. Entonces, igual, esto es un tema nuevo, no forma parte ni de esto que era, vamos a ver, falta de disciplina, ni de esto que se refiere a la conciencia. Entonces, vamos a generar un nuevo código para esta unidad de análisis y le vamos a denominar el amor por las demás personas, pues, ¿cómo podríamos resumir esto? Podríamos decirlo que estamos hablando de quizás empatía. Y aquí voy a definirlo, ¿verdad? Que se refiere a la empatía que las demás personas tienen que tener, bla, bla, bla. Y otro color, OK. Entonces, vean, aquí yo ya tengo 3 subtemas para educación. Entonces, vean cómo yo ya voy interpretando a través de la descomposición de la información que he realizado, que al hablar de el factor educativo, estoy hablando de que existe una
falta de disciplina, no hay conciencia, tampoco empatía, pero puedo encontrar más resultados. Entonces vamos al caso 3, siempre codificando la pregunta número 1. Leamos entonces, vean que aquí hay material. En este caso es que las personas que no siguen las reglas establecidas para esta pandemia, porque no están conscientes sobre lo que pasa, no están bien informados y por eso no saben a lo que se exponen. Por eso es necesario educar a las personas para que sepan y sean más conscientes. Bueno, entonces acá yo de entrada veo que hay algunas unidades de análisis para las cuales yo ya creé, desarrollé categorías. Por ejemplo, esta de acá me está diciendo, en este caso es que las personas que no siguen las reglas establecidas para esta pandemia. Entonces, porque no están conscientes sobre lo que pasa. Perfecto, no están conscientes sobre lo que pasa, ya es una unidad de análisis que ya existe y que yo puedo englobarla, perdón, en la parte de conciencia. Entonces, vean que no voy a encontrar exactamente lo mismo que la persona anterior dijo en relación a la conciencia, pero aquí pues yo veo que está hablando exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer acá no es que voy a crear un nuevo código porque ya existe, solo le voy a dar doble clic, primero voy a subrayar y luego doble clic. Aquí está. Entonces ustedes ven que ya esta parte de acá ya está codificada. No están bien informados y no saben a lo que se exponen. Bueno, entonces mencionamos esta parte de acá. No siguen las reglas establecidas, entonces esto es falta de disciplina. Lo subrayo, ya tengo la categoría aquí, la subcategoría generada, y le voy a dar doble clic. Entonces, vamos a ver si me lo agarró. No. Voy a subrayarlo nuevamente, lo subrayo y luego me posiciono en la subcategoría que ya desarrollé y le voy a dar doble clic. Ahí está. Entonces era un código en color rojo, vean. Ahora me habla, no están bien informados y por eso no saben a lo que se exponen. Entonces no están bien informados, pues falta de información, ¿verdad? Entonces no tengo una subcategoría para esto, la voy a crear. Le voy a colocar FALIN. Y es falta de información en relación a. Le voy a cambiar el color. Le voy a dar OK. Listo. Ahora por eso es necesario educar a las personas para que sepan y sean más conscientes. Entonces acá me está hablando, acá teníamos falta de información. Por eso es necesario educar a las personas. Entonces, pues esta parte de es necesario educar a las personas para que sepan y sean más conscientes. Puedo incluirlo en lo mismo. Yo lo voy a colocar como necesidad de capacitación a las personas. Entonces, veo que puedo incluirlo dentro de educación. Sí, claro. Y voy a generar una categoría y lo voy a colocar como necesidad de capacitación. NCAP. Y se refiere a la necesidad de bla, bla, bla. OK, listo. Bueno, ahora vamos con el siguiente caso, con el caso número 4, en espera de que se repitan algunas categorías para ir avanzando. Generalmente la cultura de los hondureños es botar la basura en donde sea, no respetar a los policías, las normas que las autoridades superiores dan a la población, hacer uso omiso de recomendaciones para nuestra salud y en general que no todo nos entra por un oído y nos sale por el otro debido a nuestra falta de educación ante las autoridades, a que nos gusta salir a todos lados sin motivo alguno, a que no estamos muy acostumbrados a una higiene tan minuciosa o que nuestra cultura simplemente está basada en una desobediencia radical.
Esto hace que la enfermedad esté acabando con tantas vidas. Bueno, entonces acá, pues releerlo nuevamente para ver cómo podemos descomponerlo. Yo veo que de forma general lo podemos descomponer en la falta de disciplina, ¿verdad? Generalmente la cultura del hondureño es botar basura en donde sea, no respetar a los policías, las normas han sido hacer uso y en general en todo, bueno, esto acá es, podemos incluir dentro de toda esta parte de acá, a mi parecer, lo podemos resumir en falta de disciplina. Entonces ya saben, si es una categoría que ya tenemos creada, solamente vamos a subrayar el fragmento de la respuesta de la persona y le vamos a dar doble clic aquí. Listo, ya está. Debido a nuestra falta de educación ante las autoridades o que nos gusta salir a todos lados sin motivo alguno o que no estamos muy acostumbrados. Esta parte aquí podríamos incluirla dentro de la conciencia. A todos lados sin motivo alguno, lo subrayo, le voy a dar doble clic, ahí está. No estamos muy acostumbrados a una higiene tan minuciosa o que nuestra cultura simplemente está basada en una desobediencia radical. Aquí, bueno, podría incluirlo dentro de la falta de disciplina también. Aquí está. Eso hace que esta enfermedad se esté acá, que la enfermedad esté acabando con nuestras vidas. Entonces, existen algunos casos, bueno, no existen algunos casos, sino que nosotros vamos a observar en algunas respuestas que no necesariamente tenemos que codificar absolutamente todo, cada palabra, ¿verdad? Porque habrá en algunos casos donde nosotros podamos identificar bien esas unidades de análisis y hay otros pues que no, no están tan no conectadas, sino que no, no forman parte de lo que podríamos nosotros tomar en cuenta para poder generar una unidad de análisis completa, ¿verdad? Entonces, no es que en una respuesta, por ejemplo, nosotros tenemos que codificar cada palabrita. No, habrán casos en que, pues, encontramos aquí algunas categorías. Vean, aquí encontramos 3 categorías, pues, podemos continuar y seguir analizando las siguientes. Y no es que hay un número mágico, no. Pero con que ustedes, pues, codifiquen e identifiquen las unidades de análisis en la mayoría, como está acá, está bien, ¿verdad? Es necesario recordar que este es un ejercicio, pero tampoco es que van a dejar de hacer el trabajo solamente por tener esa idea. Y luego miren, hay preguntas, la verdad que son, no preguntas, sino respuestas. Por eso se anima a que las entrevistas, las preguntas estén muy bien redactadas y que en la mayoría, en el mejor de los casos, se apliquen. Porque vean, por ejemplo, esta no la está aplicando, es la respuesta que dio la persona. No la está aplicando, entonces yo podría decir, va, solo esta expresión es falta de disciplina. Aquí está. Y luego esta otra, no la está aplicando, falta de disciplina, igual. Bueno, entonces miren, ya codificamos una pregunta, las respuestas de una para una pregunta. Y dio la casualidad que todas esas respuestas generaron todos estos subtemas que están dentro de educación. Pero pueden salir otros temas dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Acredito que cuando ya estemos en las preguntas que tienen que ver con el factor económico, pues entonces ahí ya saldrá otro tema más global
que ya no tendremos, ya no estará bien que incluyamos esos subtemas dentro de educación, porque ya estarán hablando de otro tema general, que en este caso pues será la educación, perdón, la economía. Y así sucesivamente podemos encontrar otros temas mayores que ya tenemos que separarlos. Bien, entonces, ¿qué procede? Procede que podemos pasar a la siguiente pregunta para ir realizando este análisis que hemos venido efectuando hasta ahora. Pero nos vamos a detener acá porque una vez que ya hemos generado la reducción de la información, ya podemos pasar a el siguiente paso, que es eh, a obtener esa información y trasladarla en una matriz de triangulación de datos, que es el próximo tema que vamos a ver siempre utilizando este software para efectos de que no quede largo el video tan extenso, pues nos vamos a detener acá.